Bueno, siendo 29 de abril, comenzamos nuestra primera clase sincrónica de comunidad eclesial, esta materia que hemos iniciado un poquito más tarde respecto de algunas de las otras materias, unas semanas más tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Esta clase la vamos a justamente a grabar con el consentimiento de las alumnas que están presentes. Primero para que ya nos quede como un insumo, que después lo transformamos en una grabación de YouTube para nosotros, y también para aquellas compañeras que no pueden estar presentes el día de hoy para que puedan acceder a la clase. Bueno, lo que vamos a hacer durante el día de hoy va a ser justamente, de alguna manera, la explicación de esa presentación asincrónica de todos los saberes que de alguna manera les adelanté en ese PPT en forma de PDF, con todo lo que son los saberes estructurantes que vamos a compartir a lo largo de esta materia, de este espacio curricular, que es justamente un espacio totalmente anual. O sea, nuestro recorrido vamos a tener la dicha de poder compartirlo durante todo un año. Así que bueno, este recorrido vamos a iniciarlo tratando de ir recorriendo esos puntos a medida que vayamos presentando cada unidad, cada compacto de saberes estructurantes. Yo con alguna de ustedes voy a interactuar en el sentido de que, buenas tardes, María Luján, bienvenida. Vamos a interactuar porque, por ejemplo, tengo el caso acá de Tatiana y de Cintia, que yo con ellas el año pasado compartí la suplencia que hacía de teología de primer año. Ciertamente que el resto de ustedes han cursado teología con otra profesora, con otro docente. Entonces, en cambio, yo el año pasado, justamente, dos de ustedes fui con quien compartí teología de primer año, lo cual va a haber algunos contenidos puntuales que vamos a afrontar, sobre todo en la primera parte. Ustedes ahora lo van a ir registrando, que el año pasado los abordamos en parte con estas dos alumnas, compañeras de ustedes, con Tatiana y con Cintia, que ellas tuvieron que cursar Teología 1 porque ellas provenían de otro instituto y esa materia no la tenían cursada. Igualmente vamos a ir de vuelta para que ustedes vayan, como hicimos con la presentación de otro espacio que compartimos con la gran mayoría de ustedes, el hecho de que vayan tomando cada uno de ustedes, que seguramente ya tiene la práctica, los apuntes, como para que esta presentación nos sirva ya cuando afrontemos la semana que viene. Miren que el 3 de mayo ya tenemos, a partir de la semana que viene vamos a ir haciendo clases como simultáneas, simultáneas no, sincronizadas. Algunas van a ser de tipo asincrónico, voy a hacer la presentación grabada ya directamente para ustedes, para adelantar, y otras vamos a hacer como hoy, el hecho que vamos a tener la posibilidad de interactuar. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que va a ser, y que ustedes ya estuvieron viendo, la unidad 1 de este itinerario, ¿no? Y como el tema central, esta materia hasta el año pasado, el nombre que tenía el diseño curricular era Iglesia y Educación, ¿no? Se había concebido esta materia justamente como en un bloque de dos teologías, que había una en primer año con el Antiguo Testamento, una en el segundo año, que la gran mayoría de ustedes cursaron como Nuevo Testamento, y esta materia se llamaba Iglesia y Educación, y había un cuarto nivel para justamente el cuarto año, que se llamaba Doctrina Social de la Iglesia. Estas dos últimas, el espacio que estamos compartiendo con ustedes hoy, o que empezamos los otros días, pero hoy lo estamos acá en vivo y en directo, y la materia que está en cuarto, han cambiado no solamente de nombre, sino hemos hecho todo un rediseño junto con la profesora que está en segundo, con la profesora que está en cuarto, y con incluso la misma Verónica, la rectora. Hemos hecho un rediseño. Por eso es que este espacio curricular pasó a llamarse Comunidad Eclesial. O sea, tratamos de darle un vuelco en el cual tenga este espacio curricular no solamente
mostrar la iglesia como tal y la educación como si fueran dos polos, sino realmente justamente como ver, ya que ustedes cursaron Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, bueno, ver cómo sería esa continuación de ese Nuevo Testamento que ustedes dejan en Teología 2, por llamar de alguna manera, con lo que es justamente una comunidad eclesial. Lo que más importante que nace a partir de esa resurrección de Jesús, en la cual ustedes prácticamente han dejado Teología 2 en cuanto a contenidos, ¿no? Es justamente el nacimiento de lo que va a ser la continuación de ese apostolado de Jesús, que es justamente la iglesia. Pero con una característica, que la iglesia como tal, en el inicio, tal cual como Jesús la concibe y la deja, es justamente con este rasgo muy fuerte que a nosotros nos va a venir muy bien en educación, que es el rasgo comunitario. Por eso el cambio de nombre, no solamente, sino de la identidad que hagamos de la materia, esto de comunidad eclesial. Pero, como dice esta unidad número 1, para poder hacer esta comunidad eclesial, ir a ese punto de partida, digamos, post-Jesús, tenemos que sí o sí, acá no podemos obviarlo, por eso les hacía alusión a que tenemos dos compañeros de ustedes, Tatiana y Cintia, que el año pasado cursaron Teología 1 conmigo, pero también ustedes lo hicieron, aunque sea con otro docente. Tenemos que remontarnos para poder hablar de iglesia, o si quieren, de comunidad eclesial, a, evidentemente, el nacimiento de un concepto, y acá esto sí anoten los apuntes, de un concepto que sería el primer concepto que existe en esta iglesia que vamos a hablar después, que es el concepto de pueblo de Dios. Por lo tanto, para poder llegar a hablar, evidentemente, de esa comunidad eclesial post-Jesús, o si quieren, fundada por Jesús, esta unidad número 1 es fundamental porque vamos a tratar de juntos descubrir, con todos los conocimientos que ustedes ya tienen de Teología 1, algunos de ustedes por su práctica religiosa, familiar, personal, por las catequesis que tienen cada uno en su iglesia católica, evangélica, en su recorrido, por su misma vida de fe, cada una de ustedes seguramente, ciertamente tendrá una vivencia, digamos, de esto. Entonces, es importante que vayamos a rastrear a dónde está prefigurada, dónde se preparó esta comunidad eclesial. Entonces nos vamos a tener que remitir sí o sí a la antigua alianza. Y ahí vamos a hacer, no es que lo vamos a hacer rápido, pero sí vamos a ir solamente a lo estrictamente, digamos, matricial de cada una de las imágenes y de las vivencias de el pueblo de Dios. O sea, la iglesia primera se llama pueblo de Dios. Concebida, como usted lo tiene ahí en la placa, ¿no? En aquel que es el fundador de ese pueblo de Dios, aquel que es convocado para que nazca esta primera iglesia llamada pueblo de Dios, que es justamente, y ahí está mal escrito, disculpen, no sé por qué, a mí se me ha escapado en el tipiado, ¿no? Está justamente Abraham, ¿no? Le falta una en lugar de la N al final. Bueno, recuerden que Abraham va a ser el padre de las naciones para, en orden cronológico, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Las tres religiones monoteístas tienen su esencia en el famoso padre de todos los creyentes, Abraham, el padre del pueblo de Dios judío, del pueblo de Dios cristiano y del pueblo de Dios islámico. Es importante porque va a ser un punto que nos va a ayudar después, más adelante, incluso en la historia, hasta cuando haya divisiones religiosas, sociales, políticas, a no olvidarnos de dónde viene esta iglesia prefigurada en Abraham. Como vamos a hablar solamente, por eso matricialmente de Abraham, vamos a ir justamente a su vocación, justamente a su llamado y a cómo fue elegido para ser ese padre de ese primer pueblo de Dios.
Recuerden que con Abraham, esto acá Tatiana y Cintia van a recordar, pero lo coloco para todas, el nombre que va a tener Abraham original era Ibrí, I, B larga, I, H, I, B larga, R, I, H, Ibrí. ¿Qué significa Ibrí? El que está a la otra orilla. Recuerden que cuando uno va a Éxodo 11, al final de Génesis 11, está este hombre que vivía a la otra orilla de la Mesopotamia, en Ur de Caldea. Ur era una ciudad que quedaba del otro lado del río, de aquellos ríos que ustedes estudiaron en cuarto grado, en sexto grado en la primaria, en la secundaria, la famosa Mesopotamia del Éufrates y el Tigris. Ur es la única ciudad de aquella gran civilización mesopotámica, los asirios, los caldeos, con aquellas grandes ciudades, Babilonia, era la única ciudad que quedaba del otro lado del río, Ibrí. De ahí va a venir que el primer nombre que va a tener el pueblo de Dios van a ser los Ibrí, es decir, los hebreos. Repito esto por si alguna va tomando nota, aunque esté grabado, ¿no? Vamos a matriciar, vamos a ir al punto solamente de un hombre que vivía en la Mesopotamia del Éufrates y el Tigris, aquella civilización famosa de asirios y caldeos, con su gran capital Babilonia, en el centro de esa Mesopotamia, pero había una ciudad que estaba Ibrí, a la otra orilla, cruzando el río, que era una hiperciudad, evidentemente no era la capital federal como Babilonia, pero una ciudad muy puntual, era como un country que se llamaba Ur de Caldea, algunos llamaban hasta Ur de Nínive. Ahí vivía toda la dinastía y la familia de Abraham. Este hombre que en ese lugar, Ibrí, al otro lado del río, Dios lo llama y lo elige, esto lo vamos a ir viendo cuando veamos el tema la semana que viene, para justamente conformar ese pueblo Ibrí. De ahí viene la palabra hebreo. Ese va a ser el primer pueblo de Dios, la primera iglesia, como dice el apunte, prefigurada, preparada. Nosotros ahí nos dedicamos solamente a esa parte de elección de dónde nace el pueblo de Dios. Junto con Abraham va a venir la búsqueda de qué. ¿Qué es lo que Abraham recibe como promesa primera? Ahí les pregunto a usted, la que quiera, habilita su micrófono. ¿Qué es lo primero que Dios le promete antes, así lo digo para adelantarlo, antes de su descendencia? ¿Qué es lo primero que le promete Dios a este Ibrí, a Abraham? ¿Qué le promete? ¿Que lo va a llevar a dónde? A la tierra prometida, ¿no? Exacto. Le promete una Adamá, le promete una tierra prometida. Exacto. O sea, la vocación y la elección de este Abraham, como lo tenemos en la placa, es: te llamo primero para llevarte como pueblo de Dios, como pueblo ibrí, como pueblo de hebreos, a una Adamá, a una tierra prometida. Y acá viene, que lo vamos a hoy no lo vamos a adelantar, ustedes ya lo saben, viene el famoso contrato. Bueno, para que vos aceptes esto, yo te ofrezco algo que vos y tu esposa, por su condición de vejez, bla, 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 han estado privados toda la vida y lo van a estar de por vida si yo, dice este Yav, este Dios, no intervengo, que es la descendencia, que es el hijo que se va a transformar en la promesa. De esa dinastía, de esa familia, Abraham, el hijo de la promesa, Isaac, su nieto, Jacob, que después este Jacob, Dios le va a cambiar el nombre. ¿Se acuerdan qué nombre le coloca Dios al nieto de Abraham? Si ustedes me dicen cómo se llama,
cómo es el nombre que le pone que le pone Dios a Jacob, automáticamente vamos a tener el segundo nombre del pueblo de Dios. El primero fue Ibrí, los hebreos. ¿Cómo va a ser el nombre que le cambia? A ver, ¿quién ha visto el micrófono? Cintia. Yo, profesor, Israel es su... Exacto, sí, Cintia, Israel, exacto. El segundo nombre que va a tener el pueblo de Dios va a ser el del nieto de Abraham. Se llamaba Jacob y en otra elección, como vemos recién, en otra vocación que le va a dar Dios al nieto de Abraham, que es Jacob, lo va a llamar, como bien decía Cintia, Israel. Ahí viene que el pueblo de Dios llamado Ibrí se transforma en el pueblo de los israelitas. Ya tenemos esto adelantando la semana que viene como la segunda figura. Ese pueblo es el que va a llegar a Egipto, ya sabemos, pero ese pueblo, en un momento de su vida, los israelitas, el pueblo de Dios llamado israelitas, que descienden del pueblo de Dios llamado hebreos, los de Abraham, los de la otra orilla, en un momento, ellos, como otros 3 pueblos más, los egipcios los reducen ¿a qué? ¿A qué los reducen los egipcios? A los etíopes, a los Sham y a los israelitas. ¿A qué los reducen? En Egipto mismo. ¿Qué figura es? ¿Qué forma de vida comienzan a tener? De ser ciudadanos libres, pasan a ser ¿qué? Los israelitas. Esclavos. Esclavos. Perfecto, bien, bien. Pasan a ser esclavos. Una figura que, recuerden que Egipto es el primero, si bien ya existía algo en China, es el primer gran imperio de la antigüedad que coloca esta figura. Sin tener que ir a invadir a otros países, porque ¿cómo hacían otros países? Iban a otro imperio, si lo vencían, se traían mano de obra barata allá y la llamaban esclavo. En el caso de los egipcios, sin moverse del lugar, colocan como esclavos primero a 2 pueblos, los más grandes que tenían adentro, de extranjeros, a los etíopes y a los israelitas. Ahí es donde va a aparecer lo que tenemos en los apuntes, la segunda figura que vamos a ver la semana que viene. Aparece uno de estos que nace de ese pueblo israelita, ya evidentemente la semana que viene ustedes lo vamos a contar juntos, ya no voy a ser solamente yo, ¿no? Aparece este niño que nace, como otros más, pero que en realidad este niño es evidentemente ante un genocidio de niños que hay, un infanticidio, que tienen evidentemente los egipcios para con todos los pueblos esclavos. Nosotros tenemos la versión de la Biblia donde se habla de un genocidio hacia los niños de, evidentemente, los hebreos. Pero recuerden que en el momento que se liquida los niños recién nacidos de los hebreos, también se hace exterminio de los otros pueblos que eran esclavos. También se mata a los hijos de los etíopes y de los Yam, que eran las otras 2 pueblos que habían sido esclavizados. Esto no hay que dejarlo de lado. O sea, es parte de la historia. Nosotros nos centramos en la nuestra, que es donde más va a tener, evidentemente, nuestro foco, porque da la casualidad que en ese infanticidio que se hace, uno de ellos, de esos niños, como habrá pasado tal vez con otros, no es el único, pero sí es salvado, y este niño, por estas cosas de la vida, evidentemente, como la manera de salvarlo es tirarlo al río, evidentemente, bueno, ahí aparece el rescate de alguien de la nobleza, la hija concretamente del faraón, que al rescatarlo, bueno, a este niño llamado Moisés, lo transforma en parte de príncipe de Egipto, ¿no? De un descendiente, o sea, un israelita que se cría con, evidentemente, los conquistadores de su familia. Y ahí, bueno, vamos a ver la semana que viene, con la ayuda de ustedes, con todo lo que fueron aprendiendo, sabiendo, bueno, cómo este Moisés en un momento de ser el príncipe de Egipto, de ser casi el futuro del trono, en un momento él entiende, sabe y se entera que pertenece a uno de los pueblos esclavos. En una de sus, digamos, de sus visitas a esos pueblos que eran esclavos y que por tanto se dedicaban a la mano de plata, es donde él ve castigar a uno de lo que llamaríamos hoy
sus paisanos, y evidentemente ahí Moisés reacciona y hace algo que para los egipcios era totalmente prohibido cuando uno era egipcio. Recuerden que para los egipcios Moisés era un egipcio más. Y unas cosas que no se permitía en Egipto, salvo que lo hiciera justamente el faraón o la faraona, era la pena de muerte. Un egipcio no podía matar a otro egipcio, un egipcio no podía mandar a matar a otro egipcio, salvo que el faraón lo destinara para eso porque hubiera sido un traidor al imperio. Y Moisés lo que hace por defender a un paisano, en medio de una de las obras faraónicas, valga la redundancia del término, es que mata a un egipcio. Lo cual, por más que sea el príncipe de Egipto, tiene que huir. Y ahí aparece, bueno, la ida de Moisés. Vamos a ver ahí realmente como con Abraham, la vocación real de Moisés, que estando fuera de Egipto, es llamado para ser el liberador, y aparece esa palabra maravillosa que ustedes tienen delante, porque va a ser el libro, esto sí anótenlo en sus apuntes, aparece el libro que es el corazón de todo el Antiguo Testamento. Aparece el Éxodo. De los 46 libros de la Antigua Alianza, el libro central, el corazón donde late toda la revelación de la Iglesia, Antiguo Testamento, pueblo de Dios, es el libro del Éxodo, como ustedes lo tienen ahí en la placa. Ahí van a ser la historia más importante de lo que el pueblo de Dios israelita vive, que es justamente poder huir con Moisés de la esclavitud para poder conformar la alianza. Y de alguna manera, como hace rato decía Antonella, ir volviendo a cumplir aquella promesa que alguna vez Dios le hizo al primero de ellos, de ese pueblo de Dios, Abraham, que era volver a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, hay que organizarse. Los que llegan a la tierra prometida deben organizarse. Ahí vamos a ver rápidamente, pero con un slide solamente, bueno, cómo se conforman las famosas 12 tribus, cómo se organiza ese pueblo de Dios, esa primera iglesia que llega y se establece en la tierra prometida. Esas 12 tribus que van a tener a su vez la responsabilidad de organizar políticamente, aparecen los reyes, religiosamente aparecen los sacerdotes y espiritualmente aparecen los profetas. Repito esto por los apuntes, si bien lo vamos a ver la semana que viene. Llegan a la tierra prometida, hay que organizarse. Se organizan en tribus, en grupos de familias. 12. Vamos a ver por qué son 12. ¿Qué tiene que ver en la mentalidad de la iglesia pueblo de Dios originaria que sean 12? No es un número aritmético. El año pasado con Tatiana y con Cintia vimos la parte de la Kabbalah, la parte de qué significan los números en la Biblia. En la Biblia, un 85% de los números son cabalísticos y solamente un 15% son aritméticos. Yo dice, había 3 caballeros. Pueden ser 4, 7 o 9. Lo más importante es que si la Biblia dice que eran 3, yo tengo que saber qué significa 3 en la Biblia. Capaz que eran 7, capaz que eran 6. Pero la Biblia me va a decir 3 porque me está diciendo algo más que caballeros. El 3 seguramente va a ser un objetivo que me va a decir qué tipo de caballeros eran. Si me dice Pedro con Jesús, hay que perdonar 7 veces, y Jesús le dice 70 veces 7, no es que va a agarrar la calculadora Pedro para multiplicar 70 por 7. Ciertamente que hay que ver qué significa en la mentalidad del pueblo de Dios israelita el número 7 para entender qué significa 70 veces 7. Profe, el Acá lo 7 era mismo. la perfección, ¿no? ¿Cómo? Dios. Exacto, 7 exacto. El 7, exacto, sí, muy bien. El 7 implica directamente la figura de Dios. Por lo tanto, es lo que no tiene mancha. Como dice Tatiana, la perfección.
lo que no tiene error. Todo lo que ustedes vean con 7 o múltiplo de 7 directo, puede ser 14, puede ser 70 veces 7, como dice Tatiana, es la perfección. Por lo tanto, para una mentalidad hebrea, para una mentalidad israelita, para una mentalidad bíblica, el 7 es evidentemente Dios. Y todo lo que se relaciona con Dios. Por eso digo, cuando veamos que el pueblo llega a la tierra prometida, y en esa tierra prometida tiene que organizarse en 12 tribus, cuando ustedes van a leer el texto de la Biblia, van a encontrar que hay textos que empiezan a contar los nombres. Te digo, bueno, a ver, Martina, contá las tribus en tal texto. Y Martina cuenta y dice, son 12, profesor. Bueno, a ver, Evelyn, contá vos en tal otro texto. A mí en esta me da 11. Le digo, bueno, y a ver, Verónica, contá vos en tal texto. A mí me da 13. La pongo a Caro Jiménez, vos contá en tal otro texto. A mí también me da 12 como Martina. Entonces, el problema no es que eran 12, podían ser 13, 11, 7 o 9. Lo más importante es que en realidad en el texto lo que nos va a querer decir es qué significa llegar a la, como dijo Antonella, a la Adamá, a la tierra prometida, a Abraham, pero organizarse en 12 grupos, en 12 familias. Esas familias, como recién decía para los apuntes, tienen que organizarse políticamente. Aparecen los reyes. Tienen que organizarse religiosamente. El culto, la liturgia. Aparecen los sacerdotes. Y tienen que organizarse espiritualmente. Aparecen los profetas. Por eso el punto 1.3 es profetas, reyes y sabios. Porque va a estar justamente esos profetas, van a organizar la espiritualidad del pueblo, los reyes políticamente, y en los sacerdotes van a estar los que organizan la liturgia y también todo lo que va a ser la sabiduría del pueblo. Es decir, cómo va a ir quedando en la memoria del pueblo cada una de las cosas que se transforma en palabra de Dios para este pueblo. Después aparece una figura fuertísima, el 1.4 que tenemos delante, que es cuando ya estando en la tierra prometida, comienzan los divorcios internos entre reyes, profetas, tribus, y acá son carne de cañón. Al haber ido todas las miserias y las luchas internas, aparecen pueblos de afuera. Fíjense qué terrible, ¿no? La vuelta de la vida. El pueblo del cual salió Abraham, el Ibrí, es el mismo pueblo que los va a venir a buscar a su, diría Antonella, a su tierra prometida, y se los va a llevar al destierro, al exilio, a la esclavitud. Antes estaban libres en Egipto y los transformaron en esclavos. Acá es más humillante. Los vienen a buscar a Sergio, a Martina, a Tatiana a su casa, nos arrebatan, nos secuestran de nuestra casa y nos llevan esclavos y de servidumbre a otro lugar. El destierro de Babilonia. Y por último, va a haber algo maravilloso en la historia del mundo y en la historia del pueblo de Dios. El gran emperador del Oriente, Ciro el Persa, al ver las maravillas que incluso a este pueblo esclavo en Babilonia, ese Dios hacía por su pueblo, Ciro se convierte, invade Babilonia, la destruye y los rescata, como hizo Moisés antes, que era un paisano, acá viene un extranjero, los rescata de Babilonia del destierro y los vuelve a llevar, como dijo Antonella, a la Adamá, a la tierra prometida. Y los establece otra vez en aquella tierra que le prometieron a Abraham, que llegaron los descendientes de Moisés,
que le arrebataron para llevar los esclavos a Babilonia, Ciro se convierte a este Dios y los lleva de nuevo y los establece. No solamente que los deja ahí, les reconstruye el templo que tenían, los organiza políticamente y les confiere la libertad. Y acá viene, atención, anoten los apuntes, antes que pasemos a la próxima diapositiva. Habíamos dicho que el pueblo, esta iglesia primera se llamó pueblo de Dios, Ibrí, hebreos. Después llevó el nombre de el nieto de Abraham. Jacob transformado en Israel son los israelitas. Y por tercero, cuando Ciro los establece, a una de las 12 tribus, la tribu de Judá, anoten, a la tribu de Judá le da la preeminencia de la organización. Por eso que ahora el pueblo de Dios se va a empezar a llamar judíos. Ibrí, hebreos. Israel, israelita. Judá, judíos. Ahí tiene la diferencia, mucha gente confunde y dice hebreo, judío y israelita. No es lo mismo. Son 3 pasos de la evolución de esta iglesia, pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. Nacemos como ibrí, como hebreos, nos transformamos el mismo pueblo de Dios en israelitas por ser los descendientes de Israel, el nieto de Abraham. Y cuando Ciro nos deja nuevamente a este pueblo de Dios en la tierra prometida, le da la preeminencia, le da el cargo mayor de organizadores a la tribu de Judá. Por lo tanto, ahora se llaman judíos. Y ahí aparece, como dice el 1.5, lo último de la diapositiva. Ahí aparecen los escribas y los rabinos. Se organizan ya no solamente reyes, profetas, sacerdotes, aparecen quienes van a poner por escrito la palabra y la memoria de Dios para el pueblo. Y aparecen quienes van a administrar la liturgia, los rabinos y la sabiduría que se venía masticando en tantos milenios. Y esta es la figura principal de la unidad número 1 que vamos a comenzar el lunes que viene, el jueves que viene. ¿Se entendió hasta acá la unidad 1? Por favor. Ofertas. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Fátima Vero. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Profe. Sí, profe. Importante, si me va a quedar grabado, si alguno de ustedes por ahí anotó algo, se le quedó, interrumpe, chica, o sea, dice, profe, ¿puedo repetir tal cosa? O después de la grabación, manda un mail. A mí me quedó sin completar tal cosa que estábamos hablando, porque iba anotando, preguntamos. Vamos a la unidad número 2. Esta va a ser más corta. No, digo más corta la explicación, en realidad es como central. Acá sí, una vez que tenemos este pueblo organizado, vamos a ir, si quieren, a la matriz de donde van a ser este engarce entre el Antiguo Testamento y lo que nosotros vamos a conocer como la Nueva Alianza o el Nuevo Testamento. Acá sí vamos a tener, más allá del dibujito que está delante de ustedes, aparece evidentemente la figura de la Mesía, es decir, la figura de la salvación. Así como yo les pregunté, ¿qué fue lo que en realidad le prometieron en la vocación a Abraham? Y Antonella dijo la tierra prometida. Lo segundo que les va a prometer Dios con Moisés va a ser la libertad con la alianza. Y al pueblo de Dios desde siempre se les va a prometer la Mesía. Se escribe M-E-S-H-I-A-H. M-E-S-H-I-A-H. Lo que nosotros decimos el Mesías, el Salvador. Nada más que en el lenguaje bíblico es la Mesía, significa la salvación. Por eso es que Mesías significa el Salvador. El nombre original, la palabra Mesías, Salvador, viene de Meshía, que es femenino, que es
la salvación. Lo que a este pueblo de Dios, los ibrí, los israelitas, los judíos, se les promete es la tierra prometida, la liberación, la alianza, pero siempre con algo fundamental, que es la Mesía, la salvación. Y acá aparece el nacimiento de la salvación. La Mesía se transforma en el Mesías y aparece Jesús. Acá va a ser nuestra segunda unidad, va a ser la fuerte. O sea, ustedes todo lo que han cursado en segundo año en teología, más la experiencia que tiene cada una respecto a Jesús, bueno, acá vamos a centralizar en Jesús el Mesías y a partir de que Él comienza, lo voy a decir un poco casero, por favor, con total respeto, comienza a diseñar que su vida evidentemente es limitada como hombre, como Jesús el Nazareno es limitado, pero que va a tener una continuidad. La Mesía, la salvación pasa por su vida, por su muerte y su resurrección, pero sobre todo, ¿qué deja Jesús con esa resurrección? Y ahí, como dice lo que ustedes tienen delante, ahí comienza la iglesia constituida y manifestada. La Mesía, la salvación, se hace Mesías, se hace Salvador. Y el Salvador se hace continuidad. Ah, bien, me pregunta Martina cómo se escribe Mesía. Bien, M-E-S-H-I y latina, ¿no? A-H de nuevo. Mesía. ¿Qué es lo que...? Gracias. No, por favor, no. Bien, ustedes pregunten, sea por trato o interrumpen, ¿eh? Bueno, entonces, esta Mesía se transforma definitivamente con el nacimiento de Jesús en el Mesías, el Salvador. La salvación se encarna, pero a su vez, el Mesías tiene como es un hombre, Dios, tiene humanamente una finitud. Esa finitud ya estaba de alguna manera, que eso lo vamos a ver muy claramente, proféticamente estaba ya prevista. Se sabía que quien fuera la Mesía transformado en el Mesías iba a morir para poder ser salvación. Por lo tanto, Jesús vieron que más de una vez, con total libertad, a propósito, inclusive a sus propios apóstoles, le adelanta, yo tengo que morir para, si yo no muero, no puede venir la salvación. Incluso cuando él trata de hablar de el Espíritu de él, que va a permanecer, ese Espíritu Santo, él dice, si yo no me voy, no va a poder venir el que tiene que venir. O sea, él en su versión de Mesías hombre, sabe que tiene que dar la vida para que aparezca la continuidad. Y esa continuidad es lo que tenemos ahí. Ahí sí aparece la eclesia. Eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. E-K-K-L-E-S-I-A. Jesús deja establecido, manifestado, que su continuidad va a ser la eclesia, es decir, una comunidad. Ya no va a haber un Salvador. Ya si Él puede cumplir la Mesía, la salvación, ya vamos a estar salvados. Por lo tanto, hay que continuar la salvación. Y se hace a partir de la eclesia. Y eclesia significa, anoten los apuntes, aunque lo vamos a ver después, eclesia significa comunidad. Ahí llegamos al punto de donde tenemos que partir este año. O sea, digo, no es que todo lo demás fue lo que vamos a ver para poder llegar a que en el momento en el que Jesús, el Mesías, se transforma en eclesia, es decir, en una comunidad que va a continuar. Y aquí vamos a dar el saltito de esta unidad 2 a la unidad número 3. Y la unidad número 3 es para mí una de la cual vamos a poder
compartir, porque vamos a tener un encuentro presencial, con todo vamos a tener uno presencial, pero con esta va a ser muy linda, porque acá vamos a empezar a trabajar juntos. Bueno, a ver, ¿cómo viven esas iglesias post-Jesús, esas eclesias, cómo viven el Jesús resucitado y cómo viven la continuidad? Bueno, miren cómo estas tres cosas que aparecen ahí van a ser espectaculares. Vamos a elaborar un montón con esto. Ya no es que yo les voy a dar clase y les voy a presentar y voy a hablar yo. No, no. Acá vamos a trabajar juntos porque vamos a ver fundamentalmente cómo las iglesias se transforman sí o sí en comunidades. Lo segundo, no puede existir una iglesia, una comunidad, si no tiene servicios concretos hacia los demás. Ahí aparece el tratamiento de los huérfanos, de las viudas, el famoso diaconado, la famosa caridad, la liturgia, para qué sirve, ¿no? Cómo se celebra. Y aparece algo importante. Atención con esto. Aparece así, si el Mesías, la Mesías, se transformó en Mesías y el Mesías en eclesia, ¿cómo hacen las eclesias, las comunidades, para seguir formando discípulos? Bueno, esta parte van a laburar, pero como esclavas en Egipto todas, porque vamos a tener un montón de textos para buscar, vamos a hacer como hasta un juego, pero la idea es que jugosamente nos quedamos con qué importante sería que hoy, 2021, las iglesias cristianas, ortodoxas, evangélicas, católicas, retomáramos la esencia de ser comunidades, retomáramos la esencia de los servicios originales y retomáramos el discipulado verdadero. No es que en realidad la iglesia evangélica, la protestante, la católica, la ortodoxa, cristianas, lo hagan mal, pero cuando veamos cómo se inicia el proyecto, todos nosotros, los que participamos más o menos de nuestras propias iglesias, nos vamos a decir, a la pucha, tendríamos que hacer una especie de service del auto, porque hay cosas que dejarlas a punto. Bueno, esta parte a mí me encanta, creo que a ustedes también les va a gustar, porque le vamos a meter con todo y vamos a poder mechar muchas cosas de la actualidad, pero sobre todo descubrir cosas propias de la originalidad, tanto en lo bíblico como en los textos de las primeras comunidades, que son, pero maravillosos. No son textos que huelen a naftalina, al contrario, son textos que a uno lo remiten a decir, mirá, qué moderno que sería todo si pudiéramos volver a esto de comunidades, servicios y discipulado. Y llegamos a la unidad número 4. Y acá vamos a ver, muy interesante, vamos a empezar, ya que estamos acá en un profesorado de educación primaria, vamos a ver esas eclesias, esas comunidades en los 3 primeros siglos van a tener que afrontar distintos modelos de ser eclesia. Miren qué interesante. Y aparece esta palabrita que ustedes tienen ahí como segundo rótulo. Aparece iglesia-magisterio. El nombre que tenía la carrera de ustedes cuando muchas mujeres y hombres estudiaban antes el profesor de educación primaria era el famoso magisterio. Bueno, esa iglesia, para poder seguir siendo comunidad, para seguir administrando servicios y sobre todo para tener discipulado, tiene que armar su propio magisterio. Tiene que transformarse en maestra cada comunidad de las comunidades que van siguiendo para no perder el rumbo. Y acá aparecen, sí, Tati, que deberías el micrófono, decime. ¿Sí, Tati? ¿Tatiana? Que creo que habilitaste el micrófono. No, se ve que... Entonces le decía, y acá aparecen, vamos a ver, 3 grandes modelos de magisterio. 3 grandes modelos de ser iglesia enseñante de los que siguen, de la continuidad. Vamos a ver a San Agustín, San Bernardo
y Santo Tomás de Aquino. 3 grosos que pertenecen a un primer milenio. Vamos a ver primero la comunidad de los 3 primeros siglos, pero después nos vamos a ver en el primer milenio de la cristiandad y vamos a descubrir la riqueza del primer magisterio que tuvo la iglesia. Bueno, con estos 3 nombres, no se imaginan, acá vamos a hacer en el gimnasio, acá pedí que para este presencial, ojalá, si todo va bien, creo que va a ser por junio, me parece, o por julio, creo que vamos a estar, yo pedí el gimnasio, para que hagamos, si se puede, una única burbuja y que podamos ir todos a ese encuentro, porque vamos a hacer como un taller de fuentes de estos 3 autores, que ustedes puedan manejar realmente al San Agustín verdadero, a San Bernardo, a Santo Tomás, a estos hombres que fueron como modelos de magisterio y para ver qué cosas se pudieron construir a partir de su idea de magisterio de iglesia. La unidad número 5 va a ser una donde aparece por primera vez de la iglesia y su magisterio que acabamos de ver recién, en la unidad 4, va a aparecer, miren qué expresión, la institución educadora. La iglesia de magisterial a educadora. Y acá aparece algo que para la historia del mundo es único. La universidad, nosotros que estamos acá en un estudio superior, no universitario, la universidad la crea la iglesia. Esto es impresionante. Acá delante de ustedes tienen 2 creaciones. La universidad, o sea, los estudios superiores en el mundo los va a crear esa iglesia magisterio. No solamente va a ser magisterio de la propia iglesia para adentro, va a crear los estudios superiores, la universidad. Y no solamente, abajo, si bien nosotros somos de familia salesiana, Don Bosco, María Mazzarello, tenemos que sacarnos el sombrero, la gorra, hacer reverencia a un santo que inventó, escuchen esto, ustedes que son estudiantes al profesorado de la educación primaria, de la educación básica. San José de Calasanz es el creador, un español, de la escuela básica. Hasta ese entonces no existía lo que nosotros llamamos hoy la primaria. Estamos más allá del 1400 y no existía la escuela primaria. Los chicos no sabían lo que era una escuela. Por eso es que la iglesia se transforma de magisterio para adentro, para la propia iglesia, en educadora para afuera, para el mundo. Inventa los 2 extremos, los estudios superiores, la universidad. Ustedes no saben cuando veamos la creación de la universidad. Emociona ver cómo la iglesia en ese momento salió de su Tupperware, salió de su ombligo, dice, bueno, tenemos que formar el magisterio para adentro. Y en un momento dice, no, ¿qué hacemos por la comunidad? Hagamos el magisterio para afuera. Y nace la iglesia, institución educadora, 2 puntos, universidad. Pero tenemos un genio como San José de Calasanz, y usted agreguen los apuntes, San José de Calasanz, y agreguen fundador de los Escolapios. Repito, San José de Calasanz es el fundador de los Escolapios. Escolapios. ¿Por qué? Miren el nombre de Escolapios. Porque él funda las escolas pías, las escuelas piadosas. O sea, el primer nombre que recibió la educación primaria en el mundo fue el nombre que le dio San José de Calasanz. Escolas, que es escuela en latín, pías, piadosas. O sea, el primer nombre que tuvo la primaria del mundo fue escolas pías. De ahí viene que los seguidores de San José de Calasanz son los escolapios. O sea, miren qué riqueza. Vamos a ir a donde nació la educación primaria en el mundo y nace cuando la iglesia dice, che, dejemos de mirar a nosotros mismos, muy lindo nuestro magisterio,
pero hay que hacer algo por el afuera. Más allá de la caridad, de los servicios, hagamos un servicio educativo. Y ahí aparece universidad superior y en el inicio la escuela básica, hoy llamada escuela primaria. Y nos vamos a meter en la recta final, en la número 6. Y vamos a hablar concretamente en la 6 de cuando esas escuelas pías se transforman en la escuela católica. Católico significa universal, no es solamente católico por la iglesia católica, no. Las escuelas pías, las escuelas piadosas de San José de Calasanz, para iniciar a cualquier chico en el cálculo, en la escritura, forman después en las escuelas católicos, las escuelas universales. Y ahí aparece esta palabra, ambiente educativo. Se cortó. ¿A todas se les cortó el profe? Sí, no se escucha nada. Pensé que era yo. Sí, María. Mil disculpas, chicas, se cortó internet, se cortó la luz y volvió. Así que
¿Están escuchando ahora? ¿Se puede escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Mil disculpas, Ramírez, se cortó, de repente la luz, internet, todo, pero volvió enseguida. Solamente miramos la última diapositiva, estamos en horario, y ya las libero para que hagan el resto de su vida. Entonces, estábamos diciendo de los dos ambientes que se crearon en esta institución educadora, que eran justamente el ambiente educativo cristiano para los alumnos, vamos a llamarlo rápidamente, y el ambiente eclesial educador para los educadores, para nosotros, evidentemente los adultos. Y lo último, así queda grabada, la unidad número 7 va a ser justamente que vamos a poder compartir todos juntos toda la misión educadora de la Iglesia, después de esto que hablamos de estas fundaciones, universidad, educación básica, vamos a ver documentos, reflexiones y la propuesta educativa en lo que sería el magisterio de la Iglesia contemporánea. Acá vamos a ver justamente todos los documentos que la Iglesia fue trabajando en los 5 continentes respecto a la educación como tal. Así que este va a ser como el cierre. Bueno, pido 1.000.000 de disculpas por esta desprolijidad del final, pero lo bueno que ha quedado grabado, a pesar que se cortó, esta parte queda grabada también, así se les adjunta a la anterior. Bueno, ¿qué les pareció la presentación de todo el universo? ¿Cómo se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, Muy se Sí, entendió. profe, se entendió todo. Entonces, vamos a hacer así. El jueves que viene, para no perder el ritmo, vamos a hacer la clase también de forma sincrónica, grabada pero sincrónica. Y la próxima, que creo que es la anterior a la que vamos a hacer presencial, si todo va bien, esa sí la vamos a hacer grabada. O sea, digo, yo la voy a grabar y la voy a subir. Pero la semana que viene, para no perder el ritmo, todo lo que es esto del Antiguo Testamento, yo ya les voy a mandar hoy mismo, esta noche, qué Biblia les sugiero, digamos, o sea, pueden traer cualquier Biblia para trabajar, pero yo les voy a sugerir algunas para que podamos trabajar el mismo texto. Les voy a subir como material las Biblias en electrónico para que puedan también utilizar, si tienen que cortar y pegar, para que les sirva que todos manejemos el mismo texto cuando haya que hacer un trabajo o para buscar un texto y poder leerlo juntos, que todos podamos leer el mismo texto para no tener que estar confundiéndonos cuando manejamos distintas versiones. Igualmente que les voy a colocar algunas ya bibliografías en forma electrónica para que ustedes las vayan teniendo como biblioteca. Así que, bueno, gente, las libero. Mil gracias por la paciencia, que tengan un buen fin de semana y si Dios quiere nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, profe. Gracias, Igualmente, profe. buen fin de Buenas semana. noches. Gracias, profe. Buenas